Chapa, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Continuando con nuestra lección de pronombres, hoy tenemos la segunda clasificación. Quiero que me atiendan. La número 2, terarangüe techaucara, que significa pronombres demostrativos. Concepto: ñe'e oje chaucaba, tecobe, mumba, hamba eva, heirangüe, heracuera. Ñe'ek lleva la partícula va. ¿Qué son los pronombres demostrativos? Señalan a la persona, animal o cosa sin designar sus nombres. Lleva la partícula va. En la oración oficia de sujeto o complemento. Paputein, que es singular. Tenemos coba, peba, amova, upeva, aipoba. Y se van a dar cuenta que lleva la partícula va. Coba significa este, esta. Peba significa ese, esa. Amova significa aquel, aquella. Upeva, aipoba significa ese, esa, aquel, aquella. Ausente. ¿Por qué es ausente? Porque indica la mayor o menor lejanía del sustantivo con respecto al hablante. En singular tenemos 4. 1, 2, 3, 4. Nos vamos en papueta, que es plural, con ava, umiva. Se van a dar cuenta que en plural hay solamente 2. Con ava, que significa estos, estas. Umiva significa aquellos, aquellas. En total tenemos 6. 4 singular y 2 plural. Te envié ejemplos. Les traje 4 oraciones. La primera oración dice: Coba oñe epora. Coba es el pronombre demostrativo singular que oficia como sujeto. La traducción es: esta habla bien. Coba oñe epora. La número 2. Amova jovapuku. Amova es el pronombre demostrativo singular que también oficia de sujeto. Y la traducción es: aquel está enojado. Nos vamos en la tercera oración. Con ava oguata momburuj. Con ava es el pronombre demostrativo plural que también oficia de sujeto. Y la traducción es: estos caminan lejos. Y nos vamos en la última oración. Aipoba o güeruta ama. Aipoba es el pronombre demostrativo singular de ausente. Y la traducción es: esa traerá lluvia. Así termina nuestra lección de hoy. Pecho mo ame combo epu. Ya yo ya bebé.